Oh, está mamoncito. Wow, no te pases. Decidieron meter los kayaks al agua. Yo sí vi Titanic, yo sé lo que pasa en esas aguas heladas. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Video sencillito, casualito el día de hoy. Voy a estar vlogueando, ok, un día agradable seguramente. Verán, me encuentro en Canadá, en la provincia de Ontario, en una pequeña ciudad llamada Burlington, porque tengo algo de familia acá, vengo de visita, ya saben, ponernos al tanto con los familiares para que la tía no esté, mijo, ¿cuándo viene a visitarme? Hoy, tía, hoy es el día. Y hoy vamos a manejar al bosque. ¿Por qué? Porque estamos en Canadá. Es pleno otoño, yo quiero ver esos famosos árboles rojos, árboles amarillos, e iremos hasta una isla que se llama Prince Edward County, si no me equivoco. Es una manejada desde aquí como de unas 3 horas y media. Hemos rentado una cabañita ahí que supuestamente está muy cool, está muy mamoncilla. Y pues nada, ese es el plan del día. En el camino les voy enseñando curiosidades, contando alguno que otro dato curioso. El bosque de pleno otoño canadiense nos espera. Vamos a darle. Al parecer vamos a viajar con un bebé. Viajar con un bebé es cosa complicada, ¿eh? La mitad de las cosas aquí en la cajuela son del bebé, ¿ok? Necesita demasiado, que el asientito para el coche, que el adaptador para la carriola. Y vamos a ver si cierra, ¿ok? Venga. No cierra, no cierra. Vaya, vaya. Eviten los bebés, ¿ok? Eviten los bebés la mayor cantidad de años en su vida. Es la sabiduría de este episodio. ¡Ahí está! ¡Cerró! Aunque, ojo, los bebés son lindos, ¿ok? Son bonitos, no me lo tomen a mal. Pero ocupan demasiado espacio para ser un ser humano tan pequeño. Salimos de la ciudad oficialmente en carretera. ¡Qué belleza! Una cosa que se ve mucho en Canadá son los árboles multicolores, ¿ok? De verdad es hermoso, es un escenario bello, sobre todo en esta temporada del año. Y también se ven Tim Hortons. Tim Hortons son como sus Starbucks, ¿ok? Pero están de verdad en todos lados. Es una cosa muy impresionante. Luego les puedo hacer un video de cosas que venden en el Tim Hortons. Es rico, ¿ok? De verdad, buscas y en cualquier lado de Canadá, parrámbale. Hay Tim Hortons y hay lugares de poutine. Poutine, nombre que nos parece chistoso en español. Poutine es como su platillo consentido. Es básicamente papas con lo que quieras. Puedes ponerle carne, puedes ponerle salsas, puedes ponerle huevo, queso, cremas. Y te lo venden en todos lados. Entonces sí, Canadá, tierra del frío, tierra de los árboles multicolores, los Tim Hortons y el poutine. Tierra de poutine, Canadá. No el presidente, no la otra palabra, el platillo con papa. Vean, justo hemos parado en un Tim Hortons. ¿Por qué dónde más paras? No, la verdad, aquí en Canadá es como lo que haces, ¿no? Vas en carretera, te da hambrita, Tim Hortons. Entonces vale la pena entrar y enseñarles qué es lo que venden aquí, qué es lo que se come en el Tim Hortons. Muchas gracias. Ok, vemos que los kioscos no sirven, no funcionan de plano. Y vean, es de verdad un completo deleite. Donas de todo tipo, vean eso. Dona de calabaza. Estas bolitas son los Timbits, que son básicamente los hoyos de dona, ok. Los hoyos de dona, lo que sobra, lo hacen, lo venden y es delicioso. De muchos sabores, ok, de muchos tipos. Bebidas que se te antoja, panes también de muchos tipos. Y también venden como sándwiches, hamburguesitas, wraps, ensaladas. Y es una cosa muy canadiense. Vean esto, souvenirs, ¿no? De los Maple Leafs. ¿Te gusta el hockey? Date, ¿no? Llévale a alguien. Mira acá, cafecito para casa. Ah, y obviamente, hay jarabe de maple del Tim Hortons. Cállate el hocico. De hecho, a ver, dato súper obvio, pero tal vez mucha gente no lo sabía. La hoja de maple que hay en la bandera de Canadá es literalmente por eso, porque hay muchos árboles de maple y el maple les encanta. Es como durante mucho tiempo soportó su economía y toda la cosa. Tiene un valor muy importante, entonces lo ponen en todos lados, ¿ok? La hoja de maple, y sobre todo roja por estos colores tan boscosos que los caracterizan, está por todos lados. ¡Holo Borgo! Vean esto. Un flotante de alberca de Timbits, ¿ok? De los hoyitos de dona que les digo. Está mamón. Quiero llevarlo. ¿Tiene piscina la cabaña que rentamos? Creo que no. Y con este perro frío que está haciendo no se me antoja nadar, la verdad. Pero bien, si quieres puedes tener aquí en tu alberca congelada canadiense. Interesante inversión hacer una alberca, ¿no? Si vives en esta parte de Canadá. La puedes usar, ¿qué? 2 meses al año.
tamaño y de ahí se vuelven hielo. Pero hay quien lo hace, ¿ok? Hay quien hace la inversión y pone a flotar sus Timbits. Vean acá, se pidió esta delicia. Se pidió de todo un poco. Ahora, grabar y llevarme esto va a ser una misión complicada, creo. No le quiero jugar al albergue. Ahora sí, ¿qué tal? Vean, la donita, la ensalada. Este pan se ve, pero de verdad, mórbido. Pues ahí está un breve vistazo al Starbucks canadiense, ¿ok? Tim Hortons. Comenten si les gustaría ver un video detallado de aquí. Siento que puede salir un especial de Luisito el Gordillo, ¿eh? Gorduras se encuentran. Aquí les va un dato interesante que tal vez no sabían de Canadá, y es que como podemos ver en muchos de sus billetes está la imagen de la reina. Así es, de la reina Isabel, quien falleció recientemente. Fue noticia internacional. Yo creo que hasta personas de otros planetas se enteraron de esto. Y sí que levanta la pregunta, ¿no? De por qué está la imagen de la reina en el billete del dólar canadiense. Pues verán, no sé si sabían que Canadá es parte de la riqueza común del Reino Unido. Vaya, países como Australia, Nueva Zelanda, por supuesto Inglaterra y Canadá, entre otros que la verdad desconozco, comparten esta riqueza y se manejan por el mismo régimen. Por eso mismo también es que en Canadá no hay presidente como tal, sino que es el primer ministro, Justin Trudeau, en la actualidad. Y en todos los países que estén en la riqueza común, en el Commonwealth del Reino Unido, así tiene que ser. Y últimamente sí que le rinden tributo a la nobleza, a la realeza del Reino Unido, de United Kingdom. ¿Qué tal? Curioso, ¿no? No sé si sabían ese dato, pero vaya que ahí está. Y sí, cuando murió la reina, aquí fue gran noticia. La gente en sus casas ponía siempre la banderita a la mitad. Esa bandera tan linda que estamos viendo a la mitad. Y pues bueno, no sé, un dato interesante que tal vez no sabían. De hecho, vean, podemos ver también la presencia británica en el hecho de que hay una provincia en Canadá que se llama British Columbia, ¿no? Columbia Británica. Y entre otros datos curiosos, no sé si sabían que el segundo idioma oficial de Canadá es el francés. Miren, todo está siempre en inglés y luego en francés. Miren, Bank du Canada. Y así va a estar en todos lados. No significa que en todo el país hablen francés realmente, aunque sí les enseñan desde pequeños en la escuela. Pero realmente así que lo hablen es en Quebec. Y por Quebec es que en todo el país ponen siempre las cosas en inglés, luego en francés. Vean, no smoking within 20 feet of entrance. Défense de fumer à moins de 25 pieds de l'entrée. Espero haberlo leído bien, ¿ok? Espero haberlo leído bien y no haber sonado como un completo memeder. Otra paradita de carretera, obviamente otro Tim Hortons. Ese lugar de ahí, A&W, también es muy famoso, es de hamburguesas y así, también hacen root beer. Vamos, una pipicita, Tim Hortonsazo y a seguir el camino. ¿Alguien gusta un souvenir? Una sudadera de castor, tal vez. Una gorra con una hoja de maple. Anótense, ¿ok? Eso, deberían de vender playeras con la cara de Justin Bieber, con la cara de Drake. Drake también es de acá. ¿Qué otro canadiense muy famoso hay? Ryan Gosling también, ¿no? Claro, el Weeknd, el Finde es canadiense, sí es cierto. Jim Carrey también es de aquí, obviamente, el buen Jimbo. Mira, varios talentos han salido de esta hermosa nación del maple. Llegamos, la isla del príncipe Edward. Las casas están aquí muy bonitas. Ahorita que veníamos llegando me gustó que muchas casas tienen adorno como de Halloween. Me siento como en una película, ¿ok? Mi pobre angelito, me siento el protagonista. Vean, esta es la casita que rentamos. Está como bien bonita la calle. Vamos a ver qué tal. Rentar esta casa costó aproximadamente $320 la noche. ¿Ok? Que para como se veía en las fotos se ve bastante bien. Entonces vamos a ver qué te consiguen $320 la noche en plena isla Edward en Canadá. Veamos. Ok, tenemos esto. Elegante. Ok, decía aquí que nada más pusieras la clave. Oh, listo, qué fácil. Me gusta eso, cuando no tienes que esperar al carnal de la casa que te abra y como que todo bien explicado. Y bueno, entremos. Oigan, esto está fancy. Damn. Está mamoncito. Vean esta sala blanca. Wow, el espacio de la casa está mamón. Vean acá, qué comedor tan grande. Y tenemos vista directa al lago. O me parece que este es el río Ontario, ¿ok? El río Ontario. Wow, no te
pases. Vean qué chido. Esa zona de ahí es parte de la casa, ¿ok? La que tiene las canoitas y todo eso. De hecho, todo esto vendría siendo parte de la casa. Qué grande jardín, ¿no? Incluso esa cosa de ahí abajo, que creo que es un jacuzzi eso, también es parte de... ¡Wow! Oigan, está enorme, ¿no? $300 la noche, no lo siento, pero nada mal, ¿eh? De hecho, creo que es un precio muy justo porque aquí vamos a dormir muchos. Entonces, si hago la división, nos salió como de a $50 la noche a cada uno por este espacio memén. Está increíble. A ver, vamos a calar. Ok, tiene estilito padre. Do what makes your soul happy. Un desayunador acá, la cocina, la verdad está bastante bien. El refri podría mejorar, ¿no lo creen? Muy mamona casa y el refri como que se quedó atorado en los 90. Estufa eléctrica, muy fresa. Microondas. Lavabo de la cocina renovado. Wow, ¿y aquí qué será? A ver, hay muchas puertas. Esta será como la... Oh, ok, la entrada del garage. Ok, la entrada del garagito, nada mal. Y los cuartos yo me imagino que estarán abajo. Ah, no, aquí hay. Porque vean, se puede bajar, pero también aquí... Ay, caramba, está enorme, vean. Baño. Nada mal. Nada mal. Ok, doble lavabo. Está limpio, eso me gusta. Y, ok, acá empiezan las habitaciones. Entonces tenemos una habitación, bastante buen tamaño, doble armario. Tienes una vista aquí. ¿Cuál voy a apañar? ¿Cuál apañaremos? Habitación número 2. Preciosa, preciosa. Vean acá, vista muy mamoncita. Y, a ver, veamos abajo. Ay, caramba, vean esto. ¡Wow! Aquí hay más. Acá hay otro cuarto. Que vean, este es como de los... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Tiene mesa de billar? Vean acá. Mesa de billar. Aquí que tenemos, ok, los palos y demás. Veamos aquí afuera. ¡Oh! ¡Ah! Ahora sí los árboles rojizos nos rodean. ¡Wow! Está divina esta casa. Vean qué lindo. E incluso se respira diferente, ¿ok? Se respira rico. Huele delicioso. ¡Wow! Y justo ahorita que estamos llegando, el atardecer está por ponerse calen eso. No, el árbol súper naranja de ahí. Y aquí, ok, hay una zona como para chilear y este es el jacuzzi, ajá. ¡Wow! Una fuentecita aquí. Ok, esta le falta mantenimiento, pero ahí va. Qué lindo, nos esperan unos días agradables. Acá vamos a estar yendo, pues no sé, a andar en canoa y demás. Y traje el dron, entonces voy a hacer unas tomas en droncito de la casa. ¡Wow, mamoncito! ¿Cuánto costará una propiedad así? A ver, esta no es, por ejemplo, Toronto, una ciudad grande. ¿Pero qué costará una propiedad así? ¿2 millones de dólares? Tal vez, ¿no? Sé que la propiedad en Canadá está un poco inflada de un tiempo para acá. Sí, o sea, sé que una casita, por ejemplo, en Toronto ya te cuesta $1 millón para arriba. Pero aquí, obviamente, pues estamos más alejados. Es más como para casas vacacionales. Y wow, está, no, simplemente divino, simplemente hermoso. Pues apañar cuarto, ¿ok? Voy a apañar un cuartito antes de que me dejen durmiendo en el sillón por andar blogueando. Tú querías estar grabando, órale. Ahora duermes afuera. Decidieron meter los kayaks al agua. El día está nublado y frío. Yo sí le saco, yo sí vi Titanic, yo sé lo que pasa en esas aguas heladas. Pero estoy listo para ver esto en primera fila, ¿ok? Cómodo. Desde mi sequedad. A ver, ellos están convencidos de que pueden entrar al agua sin mojarse ni un poco. Entonces vamos a ver si se logra. Esa es buena técnica. Es que este güey fue instructor de kayak, entonces medio sabe lo que está haciendo. ¡Ah, bien! ¡Lo logró! ¡Wow! Muy bien. Ahí va Andreu, ok. Vamos a ver cuál es la técnica. Oh, no. ¿Qué está pasando? Nice. Ay, lo lograron bastante bien. Misión exitosa. Sigo cómodo aquí, ¿ok? Aquí estoy cómodo desde mi sequedad. Pasó lo que se esperaba. Pero ahí va, primeros auxilios. A darle una toalla sequecita. Para que no se nos enferme el niño. ¡Yo te salvo! Salimos a hacer algo de supermercado para estos días tener comidita en la casa. Ya llevamos varias cosas, ¿ok? Frutitas siempre importante, ¿no? Verdurita rico, salsa, para cocinar en casa, ¿no? Unas buenas carnitas, unas buenas costillitas. A estos carnales de este lado del mundo, vaya, en Estados Unidos también, les encanta todo ya prehecho. Bueno, y cada vez ya en todo el mundo esto se va adaptando más por los horarios laborales, ¿no? Que se hacen más complicados y la gente básicamente ya no tiene tiempo de cocinar. Pero sí, ojalá que quede rico. Siempre en los súperes de Estados Unidos y Canadá, la sección
combinación de cereales es otro nivel, o sea, es otro punto. Y sabores como, ajá, como que la morbidez aumenta, ¿no? Hay como sabores más locochones. ¿Cuál les gusta? Aquí a mí me gusta, miren, cereal de Minecraft. Mami, yo quiero el Minecraft. No, Los del hype. se come su cereal, está bien hypeado jugando al Minecraft. Mami, más cereal, mami. Este podría ser buena idea llevarlo. Me agradó. Así queda nuestro carrito. Creo que estamos llevando de más, ¿no? Como que creo que va a sobrar. Creo que no mencionamos que son algunos días, pero a la vez sí somos varios. No, yo creo que sí está bien. Es un súper digno. Tiene de todo un poco, cosas nutritivas, cosas engordantes, cosas básicas, cosas para el bebé. Qué cara es la comida de bebé, no mames. Estoy aprendiendo mucho de los bebés en este viaje. Es una lata y una lana. Sí. Piensen bien antes de tener bebés. Está duro. Vamos, paguemos. Vamos. Súper pagado. Y vean, aprovecho para enseñarles las monedas. Este es el Toonie, ¿ok? Es la moneda de $2. Y también tiene a la reina, justo lo que platicábamos hace rato. Y algunos tienen un pato, ajá. Estos no. El Looney creo que es el que tiene el pato. Ajá. El de $1, que no nos dieron ahora. Pues amigos, amigas, así es como concluimos con este video improvisadito, este vlog sencillito, casual. Un placer que nos hayan acompañado. No sé si voy a grabar más videos en esta pequeña travesía, como que estoy más pasando el tiempo con la familia, eso ya saben. Pero tal vez por ahí sale algún otro vlogcito. Ya estarán viendo, ya saben que aquí en el canal tenemos videazos seguido, ¿ok? No fallamos, andamos con todo y siempre un placer tenerlos a ustedes de acompañantes. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.